Corrosión. Todos la conocemos, ya sea el óxido en su automóvil o las pequeñas picaduras en el equipo y las estructuras de sus instalaciones. Pero la corrosión es más que una molestia visual, tiene un fuerte impacto sobre la seguridad, las operaciones del mantenimiento y por lo tanto sobre la rentabilidad. La seguridad es la primera prioridad, por supuesto. Debido a la corrosión, se han desplomado puentes y pasarelas, tuberías han explotado y tanques han derramado materiales peligrosos al medio ambiente. Además, el costo de la corrosión es alto. La reparación o reemplazo de equipo o estructuras corroídas es cara, sin mencionar las pérdidas por inactividad, contaminación y otras. Según algunas estimaciones, este costo puede exceder el 4% de nuestro Producto Nacional Bruto. En otras palabras, miles de millones de dólares al año. Es obvio que si no se controla la corrosión, esta puede causar graves problemas. Pero para controlarla, debemos entenderla. Comenzaremos con la pregunta: ¿qué es la corrosión? En términos sencillos, la corrosión es la degradación de un metal al reaccionar con su ambiente. Este es un proceso completamente natural en el cual un metal es convertido a su estado original. Por ejemplo, en la naturaleza, el hierro existe en el estado oxidado de mineral de hierro. El estado metálico es creado por el hombre, forzando grandes cantidades de energía en forma de calor dentro del mineral. Pero las leyes de la naturaleza también exigen que el hierro a la larga deba regresar a su estado natural y estable, lo cual nos trae de vuelta al tema de la corrosión. Si se analiza el óxido en un pedazo de hierro común, se encontrará que el óxido está compuesto de óxido de hierro. Si se analiza el mineral de hierro común, se encontrará que también es óxido de hierro. Al corroerse, el hierro simplemente ha vuelto a su forma natural. Por supuesto, metales diferentes se corroen a tasas diferentes y los diferentes tipos de ambiente influyen en este proceso. Pero el hecho es que la corrosión es la forma en que la naturaleza vuelve un metal a su forma natural más estable. Hablaremos en más detalle sobre los factores que influyen en la tasa de corrosión, pero en general la corrosión requiere 4 elementos: un electrolito, un ánodo, un cátodo y un conducto metálico capaz de conducir el flujo de electrones. El proceso funciona así. Un electrolito es cualquier medio capaz de conducir una corriente eléctrica. El grado de conductividad está determinado por el número de partículas presentes cargadas eléctricamente, llamadas iones. Por ejemplo, el agua salada está altamente ionizada porque contiene muchos iones de cargas eléctricas opuestas. Esto la hace también altamente corrosiva. Sin embargo, el agua común contiene iones de hidrógeno positivos e iones hidróxilos negativos en partes casi iguales. Debido a que estos se combinan para formar átomos neutros, el agua común está menos ionizada y es menos corrosiva que el agua salada. Además del electrolito, el proceso de corrosión requiere de un ánodo y un cátodo, es decir, 2 zonas de metal de diferente potencial o voltaje. Esta diferencia de potencial es la que crea el flujo de electricidad entre ellas. Estas 2 zonas, en conjunto conocidas como electrodos, pueden ser 2 piezas de metal separadas o 2 puntos diferentes en la misma pieza de metal. En cualquier caso, es importante recordar que la degradación siempre ocurrirá sobre el ánodo. Finalmente, se requiere de un cable u otro medio conductor para cerrar el circuito y así permitir el flujo de electrones, es decir, partículas de carga negativa se retiran del ánodo de carga negativa hacia el cátodo de carga positiva. Para demostrar esta acción electroquímica, hemos simulado la inmersión en agua de hierro y cobre. El hierro es el ánodo, el cobre es el cátodo. Primero nos concentraremos en lo que sucede en el ánodo. Debido a que las leyes de la naturaleza dictan que los opuestos se atraen, los electrones de carga negativa en el ánodo son atraídos hacia el cátodo de carga positiva a través del conducto metálico. Esto deja iones de hierro de carga positiva libres sobre la superficie del ánodo. Estos iones de hierro positivos, llamados iones ferrosos, pueden combinarse con los iones hidróxilos de carga negativa que se encuentran en el electrolito de agua común. La combinación de estos iones con el oxígeno libre en el agua da como resultado la formación de hidróxido férrico sobre el ánodo. El hidróxido férrico es una forma común de óxido. Al mismo tiempo, los electrones de carga negativa que han llegado al cátodo son atraídos por los iones de hidrógeno positivos sobre la superficie del cátodo. Aquí, los electrones ingresan a la solución y se combinan con los iones de hidrógeno para formar moléculas de gas de hidrógeno neutras.
Si este proceso continuara, el hidrógeno con el tiempo crearía una película sobre la superficie del cátodo, neutralizando su capacidad de asimilar electrones adicionales. Cuando se detiene el flujo de electrones, también se detiene el flujo de iones ferrosos, porque estos procesos son concurrentes. No pueden ocurrir independientemente uno del otro. Cuando esto sucede, se dice que la celda de corrosión está polarizada. La diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo ha sido reducida y la corrosión se ha detenido eficazmente. Sin embargo, existe un elemento más que siempre rompe este equilibrio. Este elemento es el oxígeno. Cuando hay oxígeno presente, ocurren varias cosas. En el cátodo, los átomos de hidrógeno pueden reaccionar con el oxígeno para formar agua. A medida que se dispersan, el cátodo pierde su película protectora de hidrógeno y permanece activo. En otras palabras, debido a que el cátodo continúa asimilando electrones, el proceso de corrosión se mantiene. En este caso, el oxígeno ha depolarizado la celda de corrosión. Además de la presencia de oxígeno, existen muchas cosas que afectan la tasa de corrosión. Por ejemplo, mientras más grande sea la diferencia de potencial o voltaje entre el ánodo y el cátodo, mayor será la acción corrosiva. Pueden existir zonas de diferente potencial en una misma pieza de metal debido a muchas razones. Las inclusiones en el metal, imperfecciones de la superficie, orientación del grano, tensiones puntuales, carencia de homogeneidad como en una aleación e incluso variaciones en el ambiente pueden dar como resultado regiones catódicas y anódicas. Cuando dos tipos diferentes de metal están en contacto, la relación anódica-catódica está determinada por sus posiciones en la serie galvánica de metales. Esta lista estándar de metales comunes está ordenada de acuerdo a la tendencia relativa de los metales a corroerse galvánicamente. En nuestra definición de la serie galvánica, mientras más alta sea la posición del metal en la lista, este se corroe más rápidamente. Se considera entonces que es más anódico o activo. Mientras más baja sea su posición en la lista, el metal será más resistente a la corrosión. Se dice entonces que es más catódico o pasivo. Sin embargo, se debe recordar que la clave para determinar cuál de los dos metales se corroerá depende de la posición relativa de uno con respecto al otro en la serie galvánica. Puesto que está más alto en la serie, se dice que el hierro es anódico en relación al cobre. Por lo tanto, si se acopla hierro con cobre, será el hierro el que se corroerá. No obstante, cuando se acopla hierro con zinc, el hierro se comporta como el cátodo. Se corroerá el zinc porque en esta relación el zinc es el más anódico de los dos metales. En otras palabras, cualquier metal puede comportarse como el ánodo o el cátodo, dependiendo del metal con el que esté acoplado. A la inversa, mientras más cerca estén dos metales en la serie galvánica, más lenta será la tasa de corrosión. Es decir, la diferencia en su potencial disminuye y la tasa de corrosión disminuirá en proporción. Además de esta diferencia en potencial, el tamaño relativo del ánodo y del cátodo influye sobre la tasa de corrosión. Por ejemplo, si el cátodo o la zona catódica es especialmente grande, la tasa de corrosión en el ánodo aumentará. He aquí un ejemplo. Estas dos grandes placas de cobre están acopladas con remaches de acero. El cobre es catódico y bastante grande en relación a los remaches anódicos. Como resultado, la corrosión de los remaches se acelerará. Ahora la situación se ha invertido. Las placas son de acero y los remaches son de cobre. Por supuesto, el acero continúa siendo el ánodo y el cobre el cátodo, pero el tamaño relativo de las regiones ha cambiado. Ahora bien, cuando las placas se sumergen en agua salada, la tasa de corrosión disminuye considerablemente. Por lo tanto, es importante considerar no solo la relación de los dos metales que forman el acoplamiento galvánico, sino también el tamaño relativo de las regiones anódicas y catódicas. Conocer cómo los distintos metales reaccionan a las fuerzas corrosivas es esencial y nos ayudará a comprender el papel de los factores ambientales. Como hemos visto, la corrosión es la degradación natural de un metal expuesto a ciertas condiciones. Estas condiciones existen en muchos ambientes. Nuestra ventana del modelo de demostración estaba basada en hierro sumergido en agua común, pero existe gran variación en los ambientes subacuáticos. La presencia de cloruros, sulfuros, amoníaco u otros contaminantes influirá en la tasa de corrosión. Incluso la temperatura del agua y el caudal pueden influir en la actividad corrosiva. Por supuesto, los ambientes marinos son especialmente corrosivos. Esto afecta a equipos o estructuras que están prácticamente sumergidas, así como también a aquellas expuestas a salpicaduras y rocío marino constante.
Incluso las altas concentraciones de sal marina llevada por el viento pueden acelerar la corrosión de la superficie de metales no protegidos que se encuentran a mucha distancia del océano. La corrosión también es común bajo tierra porque la mayoría de los suelos contienen suficiente humedad como para ser un electrolito y por lo tanto proporcionan un requisito primario para la corrosión. La tasa de corrosión subterránea se ve influida por varias características del suelo, el grado de compactación o aireación, la presencia de bacterias, sin mencionar otros objetos metálicos extraños, influirán en la actividad corrosiva bajo tierra. En principio, la corrosión atmosférica es similar a la que ocurre bajo agua o bajo tierra, siempre y cuando exista suficiente humedad en el aire para actuar como electrolito. Esta humedad puede ser agua de lluvia, rocío matinal o niebla. Otros contaminantes en la atmósfera también tendrán una gran influencia sobre la tasa de corrosión. Por ejemplo, los ambientes industriales con frecuencia están caracterizados por contaminantes tales como compuestos sulfúricos, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, etc. Estos contaminantes son especialmente corrosivos y deben tomarse en cuenta cuando se especifica cualquier sistema de control de la corrosión. Incluso los ambientes rurales pueden tener grandes concentraciones de contaminantes orgánicos e inorgánicos, tales como oxígeno, dióxido de carbono y amoníaco, los cuales acelerarán las acciones corrosivas. Es obvio que algunos ambientes son más corrosivos que otros, pero en general es bien aceptado que el aire húmedo es más corrosivo que el seco, el aire caliente es más corrosivo que el frío, el agua caliente es más corrosiva que la fría, el aire contaminado es más corrosivo que el aire limpio. Mientras más alto sea el nivel acídico, más corrosivo será el ambiente, y un ambiente de agua salada es más corrosivo que un ambiente de agua dulce. Hasta ahora hemos definido la corrosión y hemos visto cómo diversos ambientes pueden influir en la tasa de corrosión. A continuación quisiéramos examinar algunas formas comunes de corrosión. Primero está la corrosión general. En otras palabras, la reacción corrosiva ocurre generalmente sobre la superficie del sustrato. Gracias a que este tipo de corrosión actúa a una tasa más predecible, es relativamente fácil de controlar. Por otro lado, la corrosión puntual actúa solo en puntos específicos sobre el sustrato, es menos predecible y puede causar fallas inesperadas e incluso catastróficas debido a la pérdida puntual de integridad estructural. Los ingenieros de corrosión conocen muchas formas de corrosión puntual. Algunas de las formas más comunes son las siguientes. La corrosión galvánica, que ocurre cuando dos metales diferentes están acoplados en el mismo electrolito, lo cual deteriora el metal anódico. La corrosión diseminada, que resulta cuando la corrosión provoca una penetración profunda en lugares puntuales a lo largo del sustrato. La corrosión de fisuras es el ataque de un metal en las fisuras entre objetos metálicos distintos o entre un metal y un material no metálico. La pérdida de aleación es la disolución del componente base de una aleación de dos componentes, por ejemplo, la pérdida de zinc del latón. Con frecuencia, esto deja una estructura metálica debilitada. La fatiga por corrosión ocurre cuando un metal que posiblemente ya ha estado expuesto a corrosión es sujeto a cargas cíclicas. La combinación de fatiga del metal y corrosión puede provocar una falla más rápidamente que cualquier daño producido por estos de manera individual. El agrietamiento por corrosión bajo tensión ocurre cuando la corrosión se acelera debido a un esfuerzo de tensión. El debilitamiento por hidrógeno ocurre cuando los átomos de hidrógeno en la superficie ingresan por difusión al metal y se transforman en gas de hidrógeno. La expansión de estas moléculas de gas pueden provocar el debilitamiento del metal y su falla. Si existe un hueco en el metal, las moléculas de gas de hidrógeno pueden concentrarse en esa zona y provocar ampollas de hidrógeno. Además, ciertos efectos físicos y de temperatura pueden acelerar el proceso de corrosión donde ésta ocurra. Los efectos físicos son los efectos abrasivos de cualquier material, sólido o líquido, cuyo movimiento constante por la superficie del metal aumenta el daño provocado por la corrosión. Existen muchos tipos de efectos físicos. La corrosión por cavitación ocurre cuando en el líquido se forman y revientan burbujas constantemente, lo cual da como resultado una alta presión puntual contra un sustrato de metal. La corrosión por fricción ocurre cuando una fricción constante entre dos superficies de metal provoca el deterioro de una o ambas. Finalmente, los efectos de la temperatura pueden provocar corrosión. Cuando ocurre corrosión de alta temperatura, el electrolito es una sal fundida en vez de estar en estado acuoso. Este pequeño resumen sobre el proceso de corrosión nos trae al tema central, es decir, cómo controlamos la corrosión.
Después de todo, la corrosión es un proceso natural y su prevención completa es prácticamente imposible. No obstante, es posible limitar o controlar la corrosión mediante 3 métodos primarios. Se puede elegir un metal que sea menos susceptible al efecto corrosivo del ambiente en cuestión. Se puede modificar el ambiente corrosivo en sí. O se puede inhibir la posibilidad de cualquier flujo de corriente eléctrica entre las regiones anódicas y catódicas. En general, la reducción de la transferencia de cargas es más práctica y puede lograrse mediante el uso de una capa protectora adecuada. Esencialmente, las capas protectoras son formuladas para proteger el sustrato de la corrosión en 3 formas: como una barrera a la corrosión, como un inhibidor de corrosión o como un elemento de sacrificio en el proceso electroquímico. Anteriormente vimos que se requiere una solución electrolítica para que ocurra corrosión. También vimos cómo el oxígeno influye sobre la tasa de corrosión. Probablemente no se puedan eliminar la humedad ni el oxígeno del ambiente. No obstante, si se aplica en forma adecuada una buena capa de barrera protectora, se prevendrá que estos elementos alcancen la superficie del metal y disminuirá la probabilidad de corrosión. Las capas inhibidoras contienen ciertos aditivos o pigmentos que tienen propiedades corrosivas. Estos pigmentos inhibidores son parcialmente solubles en la humedad y funcionan mediante distintos mecanismos, pero en general proporcionan una capa protectora que es más estable que el sustrato metálico que protegen. En el pasado, el plomo rojo y los cromatos de zinc eran inhibidores comunes, pero debido a inquietudes ambientales y de salud, hoy las capas protectoras de alta calidad contienen inhibidores más seguros para el medio ambiente, tales como molibdato de zinc y fosfato de zinc. Finalmente, algunas capas protectoras se denominan de sacrificio porque incluyen partículas metálicas que son anódicas. En otras palabras, hasta cierto punto, estas partículas de metal se corroen a una tasa mayor que el metal para el que la capa protectora fue diseñada. El ejemplo más común es la capa protectora rica en zinc que se aplica a un sustrato de acero. Debido a que está más alto en la serie galvánica que el acero, el zinc es el ánodo. Este será sacrificado, es decir, se corroerá el zinc en lugar del acero. Más aún, a medida que la capa protectora de zinc se descompone, deja elementos que inhiben aún más la corrosión del sustrato de acero. Es obvio que un sistema protector elegido y aplicado adecuadamente puede ser la mejor defensa contra los efectos destructivos de la corrosión. Claro está que el control de la corrosión no es barata, pero los expertos estiman que los costos de controlar la corrosión son muy inferiores al gasto necesario para reemplazar equipos o estructuras que han sido degradadas por la corrosión. Con razón, los dueños de plantas, especificadores y aplicadores reconocen que el control de la corrosión es un componente esencial de su programa de mantenimiento. Sherwin-Williams ha desarrollado una amplia gama de protectores para mantenimiento industrial formulados para resistir los ambientes más agresivos, para asegurar un desempeño a largo plazo y en cumplimiento con las normas sobre compuestos orgánicos volátiles. Nuestros protectores y nuestra gran experiencia en el control de la corrosión pueden ayudar a consolidar la seguridad, la productividad y la rentabilidad del funcionamiento de sus instalaciones hoy y en el futuro.